Hola amigos de las motos y motores. Bueno, acá estamos con la Garelli. A ver si le hacemos un planito. Ya la tengo bastante recuperada. Tuve que soldarle las patas donde va aburonado el motor porque estaban partidas. Tuve que cambiar los bujes de la horquilla trasera. Estaban trabados los amortiguadores. Estaba en total estado de abandono. He reparado más o menos la horquilla. Suerte que tenía una cubierta y una cámara para esta rueda. Rulemanes también trabados, rotos. Bueno, y quiero mostrarles acá el cilindro de la Garelli. La verdad que el cilindro de la Garelli es muy superior al Minarelli que traía la Zanella. Le voy a mostrar, porque yo conozco la Cajiva. ¿Recuerdan la Grale Cajiva? Bueno, este es un cilindro similar al de la Grale Cajiva. Miren cómo está aquí frenteado el cilindro, cosa que la Zanera, la Minarelli no lo traía. Yo a la mía se lo tuve que hacer a esto. Vean aquí los ingresos de combustible, cómo están agrandados. ¿Sí? Yo acá a esto, ¿sabe qué le voy a hacer? Uno a esto lo puede eliminar. Hoy hace mucha sombra. Uno a esto lo podría eliminar y hacerlo todo liso. Sí, está muy bien preparado de fábrica, pero siempre, como yo les dije, hay algo que se puede hacer, lo fino. Siempre está el tema de lo finito, lo fino. ¿Ven? Este está muy grueso, ¿ven? O uno lo alisa o lo elimina. Una de dos. Porque el conducto saldría aquí, a este grande y a este chiquito. No sé si se ve bien. ¿Sí? Pero yo a este podría eliminarlo o hacerlo más fino. Muy bien hecho. Y después otra cosa, parecía que la admisión era como en las motos viejas, que yo quería darle el dato de cómo hacer para modificarlo, aunque en esta no se va a poder, porque este ya es con flapper también. Esta también traía flapper. Aquí se ve el flapper. Si yo todavía no lo he quitado, está muy pegado. Está muy pegado. Estaba en completo estado de abandono esta motito. Acá sí lo voy a trabajar al escape. El escape es muy chico. Está bien, esta es 49 centímetros cúbicos. Pero yo igual acá lo voy a trabajar al escape. ¿Sí? Acá si bien este motorcito fue rectificado, hecho a nuevo, pero el que lo armó algo dejó. Un metal dejó adentro porque me hizo una rayadura. No sé si la notan acá. Hizo una rayadura. Pero por ahí se salva, porque el pistón está nuevo. El pistón está nuevo. Y encima se ve que la hicieron nueva y la sobrecalentaron. Miren aquí Epa, acá se notan las líneas de la rectificada, la torneada, ¿ven? Pero miren acá este rayón. Esto fue porque fue un exceso de temperatura. El pistón dilata y se agranda. Cuando se agranda se aprieta contra la camisa del cilindro y se agarra el motor, se frena. Pero dejaron una partícula metálica suelta adentro del motor, lo que produjo, la partícula casi sale por el escape, pero no llegó a salir. La pollera del pistón la agarró y hizo un rayón. ¿Lo ven? Puede que se salve porque los aros llegan hasta ahí. A ver si llega hasta ahí el pistón, ¿ven? Entonces puede que el aro, puede que ser que llegue a salvarse, porque este pistón está nuevo, está justo al cilindro. Vamos a ponerlo al otro lado porque esto es más bien cónico, ¿sí? ¿Ven el juego que tiene? Es nada el juego que tienen, el juego que tiene el pistón, ¿ven?
tiene que ser, el juego que tiene que tener como máximo es el de un cabello. Nada más. El cabello de una persona hablando, ¿no? ¿Ven? Y está perfecto, está. Este motor fue hecho nuevo hace poco. Pero el problema fue que fue mal armado con suciedad. ¿Sí? La verdad que por ser 50 centímetros cúbicos, bastante bien, de fábrica venía bastante bien, competitivo, digamos en una palabra, ¿sí? Acá en el escape, estos tienen una medida que ya fue repasado, parece una medida mayor, porque esta medida no creo que sea la original, la medida original de estos son más finitos. Pero bueno, ya vamos a indagar todo. Después, a ver, otra cosita más que le quería mostrar era... Ah, bueno, creo que les dije antes. La admisión que la hace por aquí y por acá. Y tiene doble ventana para ingresar el aire y combustible a la tapa de cilindro. La verdad que muy bien. Felicitaciones a las personas estas de Garelli, porque han hecho un motorcito, un cilindro muy competitivo, muy bueno. Ahora otra cosita, este pistón. Vean el espesor que tiene. Esto es como las motos antiguas. Vean el espesor que tiene. A este pistón se lo puede alivianar fácilmente, hay que alivianarlo. Vean el espesor que tiene este cilindro, este pistón. Tiene un espesor mayor que las motos actuales de 150 o 200 centímetros cúbicos. Una de 150 o 200 centímetros cúbicos de ahora tiene la mitad de esto, de espesor. Porque ya están rebajados al máximo. Pero acá podemos trabajar toda esta pollera. Además, podemos hacer lo que le falta, los agujeritos para lubricación. ¿Sí? Tiene biela con jaulita. Muy bueno. Acá está alivianado. Acá también está alivianado. No está perforado de un lado al otro. Está alivianado, ¿ven? Muy bien hecho. Pero acá le faltó algo. Acá hay que rebajar toda esta parte, Toda esta parte yo la voy a rebajar hasta llegar a 1 milímetro antes de la traba del seguro, ¿sí? Así que bueno, a me parece que le voy haciendo un cambio de aro nada más. Está con carbón aquí. Bueno, después lo vamos a limpiar bien y vamos a inspeccionar más adentro. Después está esta ventana. También tengo que verla porque esta ventana, a ver la guía del aro, ¿dónde la tengo? La puntera de acá y la otra acá. Entonces esto va a ir de una forma en la que tiene que pasar entre medio de las lumbreras, iría así. Iría así. No, al revés, a ver, así. A ver, sí, así va. Así va, de esta forma. Entonces, esta ventana que tiene acá el pistón, esta ventana se comunica con la admisión. A ver si paso el destornillador. Tiene el flapper puesto, lo había dicho. Esta ventana comunica, ahí se ve, ¿ven? Con lo que sería el ingreso, ¿sí? De admisión. Tenemos que compararlo bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Si coincide bien el hueco del pistón con el del cilindro acá, ¿sí? Según cómo vaya, vamos a trabajar aquí en la ventana, haciendo una especie de rebaje y agrandado de el hueco del pistón, ¿sí? Que es por donde ingresaría el combustible al cárter para después subir a la cámara de combustión. ¿Estamos? Bueno, ahora, esto es todo por ahora.
No desarmé todo el motor, solamente saqué el cilindro, tapa de cilindro y pistón. Esto es todo por ahora. Vamos a ver los avances a futuro, qué vamos a hacer. ¿Sí? Voy a mandar de paso unos saluditos a Santiago Pucheta de Entre Ríos, a Luis García de Barranquilla, Colombia, a Mauro Krause. Uy, esto me sonó porque mi mamá estudió en el colegio alemán Otto Krause. Bueno, este es de Andresito de Misiones, a Mauro Krause, a Cristian de Buenos Aires, a Rafael Pelliza de Mar del Plata, a Juan Carlos Oviedo de Nicaragua, a Diego Alcaraz de Ramos Mejía, Río Negro. Ah, mira, bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima en algún otro adelanto, avance y alguna otra noticia sobre el motorcito de la Garelli. Les quiero decir que estas motitos están empezando a hacer el furor acá en Argentina, porque es una motito, debido a la crisis que estamos sufriendo, con estas motitos no necesitamos tanto reglamento para andar por las calles. Y debido a la crisis uno tiene que ir para atrás. Y va a llegar un momento que vamos a volver al caballo. Porque cada vez nos están apretando más. Bueno, esperemos que las cosas se solucionen pronto. Muchas gracias y hasta la próxima.